Adrián, pasar. Lucía. Lucía. Buenas tardes a todos. Bienvenidos, como todos los miércoles, a este espacio, la conferencia de prensa del Ministerio de Ganadería. En el día de hoy tenemos en la mesa al Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre. Nos acompaña también el ingeniero agrónomo Adrián Tambler, que es representante del MGAP para la administración del Fondo de Financiamiento y Recomposición de la Actividad Arrocera, y la ingeniera agrónoma Lucía Salgado, que es secretaria técnica del Fondo de Financiamiento y Recomposición de la Actividad Arrocera. Para empezar, le damos la palabra al representante, al ingeniero agrónomo Adrián Tambler. Adelante. Bueno. Disculpame, Lucía. Adelante, ministro. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero lógicamente agradecer la concurrencia de la gente que habitualmente está en estas actividades, obviamente de otros medios de prensa que habitualmente no están en las conferencias de los miércoles, y en particular la presencia de tanta gente que está hoy aquí. Quiero reconocer especialmente la paciencia y la tolerancia que muchos medios de prensa han tenido estos días, que me han llamado y yo no he contestado, porque el ámbito que tenemos institucionalizado para comunicar es la conferencia de prensa de los miércoles del Ministerio de Ganadería, que prácticamente sin excepciones se viene realizando desde hace casi 6 años. Esta instancia, que tiene casi 6 años de continuidad, es estructuralmente importante y es simbólicamente un mensaje de reconocimiento al valor que nosotros le damos a los medios de prensa como instrumento de comunicación en una sociedad organizada. Por esa misma razón entendimos que lo importante era contestar y someternos a todas las preguntas que ustedes quisieran hacerlo con este tema de tan lamentablemente pública notoriedad, por lo que vamos a exponer después. Y por lo tanto decidimos hacer la conferencia de prensa hoy, como es habitual, los días miércoles a las 14:30. La dinámica que vamos a tener en esta conferencia es la siguiente: un primer bloque donde los representantes técnico-administrativos del Ministerio en el Fondo Arrocero van a explicar cómo funcionan los fondos, el arrocero, el lechero, cuál es la historia, es decir, para que no haya ninguna duda en cómo funciona este instrumento. Una segunda parte en la cual obviamente vamos a esperar que nos formulen todas las preguntas, porque las conferencias de prensa están hechas para que nos formulen preguntas. Y como este tema no ha sido un tema técnico, ni ha sido un tema climático, ni ha sido un tema de mercado, ni ha sido un tema de proyectos, sino que se ha aludido a mi honorabilidad y a mi persona en aspectos que yo considero que son injustos, le voy a pedir a los funcionarios que se retiren, porque los funcionarios no tienen que estar involucrados con las acciones que hacemos quienes ocupamos cargos de confianza política, y me someteré a todas las preguntas que los periodistas me quieran realizar. Hechas esas aclaraciones, entonces sí, me gustaría que la parte descriptiva de cómo funciona el Fondo Arrocero, la historia y su institucionalidad, la haga el ingeniero Tambler, complementado por Lucía Salgado. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. El instrumento de fondo, sea tanto arrocero como lechero, digamos, tienen una larga data, o sea, se generan y son creados en el año 2002-2003 para la salida, en el 2003 exactamente, como forma de la salida de la crisis del 2002, una situación en donde se necesitaba tener un instrumento financiero
que fuera universal, que generara condiciones de repago de largo plazo, y es allí donde se diseñan, para el caso del arroz y para el caso de la lechería, instrumentos que hasta el día de hoy se vienen utilizando. O sea, y una forma de demostrar el éxito que han tenido esos instrumentos es que estamos en este momento, en lo que nos convoca hoy, es en el cuarto fondo para el caso del arroz, y hace un año y medio atrás se sacó el tercer fondo lechero que está, digamos, en plena ejecución. ¿Qué es lo que hacen básicamente las leyes que crean estos fondos? Es un marco jurídico que permita asegurar un flujo futuro de ingresos que va a pagar el sector productor, sean los lecheros o sean los arroceros. En principio me voy a referir a la lechería y el arroz en conjunto, después entraremos más en detalle en el caso del arroz. El instrumento funcionan básicamente igual. O sea, en el caso del arroz lo que se establece es, por una ley que establece la posibilidad de establecer una retención en las exportaciones de arroz de hasta el 5%, que va a tener como destino el fondo de financiamiento de recomposición de la actividad lechera, arrocera. Perdón, porque yo también estoy en lechero, entonces a veces me confundo. Eso hace, digamos, esa retención asegura el flujo futuro, que ¿quiénes van a pagar? Van a pagar todas las exportaciones de arroz. Y en el caso de la lechería lo que se hace es, se pone una prestación pecuniaria que grava la primera enajenación, o sea, la enajenación a la industria. El destinatario de esas, sea la prestación pecuniaria en el caso de la lechería, o sea, la retención en el caso del arroz, son los fondos. Lo que hacen los fondos entonces es, con ese marco jurídico seguro de un ingreso futuro, de ingresos, que es razonable porque lo va a pagar todo el sector, o sea, independientemente de si el productor recibió o no recibió el beneficio, eso se va a securitizar. Lo que se está haciendo últimamente con la figura de fideicomiso es ceder la retención, en el caso del arroz, o la prestación pecuniaria en el caso de la lechería, a un fideicomiso y obtener hoy los recursos para ser distribuidos entre los productores que son los beneficiarios. Y ya vamos a entrar en ver quiénes son los productores beneficiarios. Acá lo importante de todo es que los beneficiarios son todos los que están en actividad, tanto en la lechería como en el arroz, y lo pagan todos los productores que sigan produciendo. Tiene, o sea, ventajas para atrás y para adelante. O sea, para el caso de los productores, porque digamos, los productores pueden entrar y ser beneficiarios, independientemente de si tienen o no garantías, su categoría en el Banco República, si son sujetos de crédito sí o no, simplemente siendo productores. En el año 2012 esto era muy importante, hoy quizás un poco menos, pero por lo menos sabemos que todos los productores, independientemente del tamaño, van a tener acceso a este financiamiento. Y para adelante, de que se pueden obtener recursos, digamos, que están disponibles. En algún momento participan las AFAPs, ahora están participando los bancos, porque lo que estamos haciendo son fideicomisos privados, o sea, negociados directamente con las instituciones financieras. Pero paga, digamos, toda la producción futura. Eso es lo que asegura entonces el repago y lo que acerca a los inversores. Y eso permite obtener líneas de financiamiento a largo plazo y líneas de financiamiento de recuperación segura para los inversores y con tasas seguramente más adecuadas que si los productores individualmente van al banco. Otra cosa que queremos, los recursos que se obtienen van a ser repagados por la producción, como decía, pero no solo eso, o sea, también los recursos que se obtienen pagan los costos que se incurren en la generación del fideicomiso. O sea, es importante, el ministerio, el gobierno no tiene absolutamente ningún costo. Esto es una cuestión estrictamente privada entre el sector y los inversores. O sea, existe la posibilidad de que el 1% de la recaudación sea utilizada para cubrir los costos. Entonces, todos los costos de constitución de fideicomiso, los costos administrativos que pudiera haber, la negociación de comprar alguna impresora o comprar alguna computadora, lo que sea, pueden ser obtenidos, digamos, de los propios recursos del fondo que pagan los productores. Es importante entonces tener en cuenta que esto no tiene costos para el Estado, más allá que, digamos, algunas horas que le dedicamos nosotros a esto, que sí somos funcionarios presupuestados. ¿Quiénes son los beneficiarios? Y ahora voy a entrar solamente en el caso del arroz. O sea, la ley establece que son beneficiarios los productores que están en actividad. O sea, todos aquellos productores que están en actividad son beneficiarios.
en el año 2003 se estableció el primer decreto, o sea, cada año, cada uno de los fideicomisos tiene un decreto independiente, pero digamos, podemos afirmar, y bueno, lo puede ver cualquiera, los 4 decretos prácticamente son idénticos, o sea, los cambios que hay que hacer es porque a veces se hace referencia a la zafra 2008-2009 y bueno, ahora estamos en el 2016-2017, o sea, ese tipo de cosas son las que se cambian nada más, pero la definición de los beneficiarios pretendió, digamos, cumpliendo con la ley que establecía claramente que los que tenían que ser productores que tuvieran actividad, digamos, acotar la forma de cómo se distribuyen los beneficios. ¿Y cómo se distribuyen los beneficios? Se distribuyen, digamos, en base a la producción de los últimos 3 años de cada uno de los productores. Para ser beneficiario, la normativa actual establece que hay que producir en 2 de los últimos 3 años. Otra condición básica y fundamental es también tener declaración jurada de que se va a seguir produciendo en el futuro. Y bueno, también se establece la posibilidad de que algún productor que haya plantado solamente en la anterior y siga plantando pueda ser beneficiario siempre y cuando sea en un área nueva. Y también se establece como condición de que en el caso de productores que reduzcan muy fuertemente la producción, deberían producir al menos el 30% por encima, digamos, de la superficie que tenían sembrada en los años anteriores, para evitar que productores que se están yendo del mercado, del sector, reciban el beneficio y terminen no pagándolo. ¿Por qué? Porque, insisto, lo pagan todos los productores que se quedan en la producción en base a la producción que ellos tengan. ¿Cómo nos enteramos nosotros quiénes son los beneficiarios? Una vez que están las normas establecidas y estamos en condiciones de seguir avanzando, se le pide a las industrias procesadoras y industrializadoras y exportadoras que le remitan al Ministerio esa información que necesitamos de los productores. La producción de los últimos 3 años, cuánto van a plantar en el año, en la zafra, digamos, en curso, la 2016-17, y también lo solicitamos, porque eso tiene mucho que ver, digamos, después con el uso de los fondos, cuánto es el dinero, digamos, la deuda que tienen con los molinos cada uno de esos productores. Nosotros lo que se hace acá, desde la parte administrativa, es analizar si estos productores entran dentro de las características que tienen para ser beneficiarios. O sea, si plantaron en las 3 zafras o si plantaron en 2, si van a plantar ahora. Y los productores también tienen que firmar, digamos, la información que nos mandan los molinos. Nosotros tenemos una ficha por cada productor que establece lo que el molino declaró que el productor mandó, también nos manda qué fue lo que pagó de IMEVA, porque eso es una cuestión que está establecida en la normativa, en la ley, y nosotros chequeamos que se haya pagado el IMEVA, que estén las condiciones establecidas en los decretos y en la ley, que estén activos, o sea, que tengan RUT activo, o sea, que no esté suspendido, o cosas por el estilo, que nosotros no son beneficiarios, y simplemente después nosotros procedemos a determinar, como dice la norma, de las últimas 3 zafras, cuál fue la mejor de ese productor. Se elige la producción más alta, porque, digamos, para cada productor es lo mismo, o sea, cada uno es la más alta, para evitar situaciones en las cuales el productor haya tenido eventualmente un año muy malo. Sumamos de los 560 productores que nos mandaron, cuál es la información, cuál es el total, digamos, nosotros llamamos las toneladas beneficiadas, que sería la producción máxima de cada uno de esos productores en los últimos años, en algunos de esos últimos años, ¿no?, el que tuvo más alto, y eso determina, digamos, las toneladas totales a ser beneficiadas. Sabemos cuánto es la emisión, en este caso van a ser $60 millones, $60 millones dividido las toneladas beneficiadas, es lo que le corresponde por tonelada. Simplemente después se multiplica de cada uno de los productores cuál fue la producción máxima por esa cifra de las toneladas, y tenemos lo que le corresponde a cada productor. Se elabora la resolución ministerial con lo que le corresponde a cada productor, la suma va a dar en entorno a los $60 millones, que es la emisión, y ahí tenemos los productores. Nosotros, es un trabajo totalmente mecánico, o sea, no hay ninguna modificación a ninguna de las cifras que se manejan, y para nosotros
si no nos fijamos quién es el productor, nosotros simplemente tenemos el número ordinal y lo que le corresponde a cada productor. Se arma la lista y se publica lo que, ya está publicado. Ya estoy terminando, ahora quería aclarar también que esto digamos, el Ministerio es administrador junto con el Ministerio de Economía de esto, pero pero la propia ley establece la creación de una comisión de contralor que está integrada por el Ministerio de Economía, por el Ministerio de Ganadería, por la gremial de la industria y por la gremial de los productores. Esa comisión, a la cual nosotros trabajamos, digamos, muy bien, participa en todo momento, tanto cuando redactamos el decreto reglamentario, último, participa en la discusión, digamos, de las situaciones complicadas, donde hay que tomar algún tipo de decisiones, las decisiones que se toman en conjunto de todo el equipo, y sin duda analizan el listado y dan, digamos, su aprobación, y obviamente controlan al Ministerio de Ganadería el buen uso y comportamiento. Digamos, nosotros estamos mandatados a hacer este trabajo, pero en definitiva siempre tenemos claro que acá nosotros, como dije hoy, el gobierno no está poniendo ni un peso, y es plata de los productores que van a pagar a los productores, o sea, sin duda ellos están muy arriba de este tema. Yo creo que, no sé si me olvidé de algo, yo creo que por ahí, incluso estamos, si hay alguna duda, podemos aclarar un poco más. Muchas gracias, Adrián. Si hay una pregunta para los funcionarios en particular, y si no... Abrimos entonces espacio de preguntas. Si no hay preguntas, yo le voy a pedir a ellos, porque me gusta mantener bien separado lo que es institucional de lo que es político. Gracias, Adrián. Gracias, Lucía. Lucía es casi la dueña del Fondo Rosero porque está desde el año 2002 haciendo el mismo trabajo. Antes de pasar a las preguntas, yo quisiera enfatizar 3 o 4 cosas. En primer lugar, yo soy ministro de Agricultura y como nunca se le ha ocultado a nadie, también soy productor arrocero. En realidad creo que soy ministro de Agricultura porque antes fui productor arrocero. No soy productor arrocero a partir de que se inventaron los fondos, sino que soy productor arrocero hace 25 años. Además soy productor ganadero, además soy productor de sorgo, además soy productor de caña y además tengo una empresa de transporte. En primer lugar, y ninguna de esas actividades tienen ningún tipo de conflicto, salvo que si los hubiera por algún tipo de beneficio fiscal, que aclararé al final como ejemplo de los que me he exceptuado. Quiero enfatizar lo siguiente. En primer lugar, acá no hay fondos públicos. Como equivocada, no sé si con intención o ignorancia, se informó. Acá no hay fondos públicos, estos son fondos privados. Acá hay entidades financieras que le prestan a un sector productivo que está integrado por 580 productores que reciben los recursos en una proporción de acuerdo a sus antecedentes de producción, tanto en el fondo arrocero como lo mismo en el fondo lechero. Por lo tanto, acá no hay conflicto de lo público con lo privado. Esto es una forma de financiamiento. Quienes prestan el dinero han puesto desde sus orígenes la condición de evitar la evasión, y la forma de evitar la evasión es cobrar. La ley establece que se cobra un porcentaje de la exportación como retención. En segundo lugar, este cuarto fondo arrocero se hace sobre la base de la ley que se votó por unanimidad en el Parlamento en el año 2003. Acá estamos hablando de una ley que tuvo la unanimidad de todos y en la cual muchos productores hemos participado porque es ilógico no recibir la cuota parte de los recursos que después por ley obligatoriamente va a tener que pagar. En tercer lugar,
la condición de beneficiario, la definición de productor arrocero y el porcentaje de participación en el recurso está definido meridianamente y sin ningún margen de duda en lo que establece la ley. Por lo tanto, acá no hay ninguna forma de que discrecionalmente la autoridad de turno cambie alguno de esos conceptos que están definidos, como digo, por ley. En cuarto lugar, es totalmente transparente a tal punto que toda la información se publica en la página web del Ministerio, se publica en el Diario Oficial y también se publica por resolución de los administradores del fondo, no por resolución del Ministerio, en medios de comunicación masiva. En quinto lugar, como también se informó equivocadamente, acá no hay ningún tipo de trámite personal que tengan que hacer los productores. La decisión de adjudicación de la cuota parte que le corresponde a cada productor en el fondo surge de la aplicación del procedimiento que explicara el ingeniero Tumbler y que se basa en los antecedentes de producción. Acá la información la suministran los molinos arroceros. Los molinos arroceros mandan una declaración jurada donde está la información de lo que produjo cada productor en las 3 zafras anteriores. Y lo único que hacen los productores es darle el visto bueno a la declaración jurada que hacen los... No hay ningún trámite, acá no hay ningún productor que venga a un mostrador del ministerio y que haga una gestión. Acá es, como bien dijo el ingeniero Tumbler, es un trámite, es un manejo de la información que se basa en la declaración jurada que remiten los molinos. En definitiva, creo que queda meridianamente claro cómo funciona este mecanismo. Queda meridianamente claro que yo, además de ser ministro, soy productor arrocero. La ley dice que la condición de beneficiario es ser productor en 2 de los últimos 3 años, y yo soy productor en los 25 de los últimos 25 años. Fui productor antes de ser ministro y seguramente voy a seguir siendo productor después que deje de ser ministro. Por lo tanto, no hay ningún tipo en mi concepto, ningún tipo de conflicto ético. En todo caso, sí lo habría en el caso de que estuviera recibiendo algún beneficio de los que el ministerio, el gobierno, el Instituto de Colonización o la Comisión de Aplicación de Promoción de Inversiones otorgara. Como es bueno a veces dar ejemplos, en estos casi 7 años que llevo de ministro, mis empresas han seguido, mi chacra ha seguido funcionando. He comprado 4 tractores, he comprado una cosechadora, he comprado una sembradora, he instalado 2 sistemas de riego, he instalado un feedlot para alimentación, todas actividades que tienen que ver con mi actividad. Todas esas actividades podrían haber aplicado a la ley de promoción de inversiones, como muchos otros productores que han presentado sistemas de riego, sistemas de alimentación o inversiones de transporte o inversiones de mecanización agrícola. La empresa del ingeniero Aguerre nunca hizo uso de los beneficios de la ley de promoción de inversiones y no doy muerto por testigo, porque en ese caso sí habría un conflicto ético, porque la resolución del análisis de la viabilidad del proyecto que va a buscar el beneficio fiscal lleva mi firma con un análisis que hacen funcionarios de mi ministerio en un trámite particular que hace el productor o el estudio contable que le hace la gestión. Digo esto porque creo que reafirma, me lo recordaba hoy la funcionaria Lucía Salgado, yo no me acordaba de este detalle, yo nunca hice uso de este mecanismo. Pero bueno, como las conferencias de prensa son para contestar preguntas, estoy a las órdenes y les agradezco la comparecencia. No ha sido un tema cómodo para mí, porque además de lo administrativo, además de lo empresarial y además de los roles políticos, están en juego el nombre y la honorabilidad de las personas. Y eso, por lo menos para mí, es mi capital más importante.
que no está en ningún balance y que no estoy dispuesto a que sea manoseado o utilizado, no sé con qué fines, a partir de una información equivocada. Ministro. Estoy a su orden. Muchas gracias. Sí. ¿Qué tal? Santiago Sánchez de La Diaria. Dos consultas quería hacerle. Primero que nada, si en su momento hizo alguna consulta a la visión jurídica o a Presidencia por la situación que podía darse siendo productor y estando al frente del Ministerio de Ganadería. Y segundo, si es casual o no que las dos firmas de las resoluciones las haya hecho el subsecretario Benech. La primera pregunta es si hice ¿qué? Una consulta jurídica. ¿A quién? ¿O al Ministerio o a Presidencia por esta situación? Al Ministerio sí, no hay ningún tipo de incompatibilidad por todas las razones que se explicaron acá. Basta solamente conocer cómo es la norma, cómo funciona y cómo se definen los beneficiarios, porque los beneficiarios se definen por ley y los procedimientos son totalmente independientes. ¿Y la segunda pregunta cuál fue? Sobre la firma de las resoluciones habían sido las dos del subsecretario Benech. Coincidió que las dos veces que esto salió, en una oportunidad yo estaba de viaje, que en el Fondo 3, y en esta oportunidad estaba de licencia. Los productores arroceros, obviamente el fondo se hace porque se necesita y no van a esperar a que el ministro vuelva, ¿verdad? Esto acá no hay ningún tipo de incompatibilidad. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ministro. Bueno, como usted dio pie para que este fuera un ámbito más bien de respuesta política, yo le voy a trasladar algunas de las inquietudes que escuchaban surgido en el ámbito político a propósito de este caso, sobre todo en sectores de la oposición. Y además le quiero preguntar si habló con el presidente Vázquez en las últimas horas sobre este tema o sobre esta situación que usted ha respondido. Y esa duda que surge de sectores de la oposición o algunos representantes apunta al hecho de ser beneficiario de un fondo que usted aclaró y sus colaboradores, y a su vez participar en el proceso de asignación de esos recursos. O sea, usted da por respondida esa pregunta de la oposición a partir de lo que se dijo ya anteriormente. Por supuesto, por supuesto. Reitero, la ley es del año 2003. Yo, como productor arrocero, usufructué el Fondo 1 y el Fondo 2. Y con mi condición de ministro, el Fondo 3, que no fue novedad, y ahora el Fondo 4. Es decir, y entre otras cosas, si usted mira el listado, va a observar que la tercera parte de las empresas son sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada. Tabariaguerre, Lombardo. O sea, no hay nada, acá no hay nada oculto, es totalmente transparente. ¿Alguna vez el ministro Aguerre ocultó su condición de productor arrocero? La ley establece que el productor arrocero es aquel que está en actividad y remitiendo. Y además la ley lo obliga a pagarlo en el momento de realizar la exportación. ¿Esto lo paga o lo paga? ¿Cuál es el conflicto? Si el procedimiento por el cual se logra definir el número es un procedimiento transparente de la forma que se explicó. O sea, si se quieren generar suspicacias o conflictos aparentemente éticos, bueno, que intenten hacerlo. Yo creo que la información que he dado es suficientemente clara de acá no hay ningún conflicto de intereses. También di el ejemplo en la cual sí podría haber. Si cuando Tabariaguerre compró el tractor y la sembradora y el nuevo equipo de riego hubiera presentado un proyecto a la ley de promoción de inversiones, que es analizado por una comisión técnica que analiza el caso de ese productor y evalúa si es conveniente, si no es conveniente, qué puntaje le da y en función del puntaje qué beneficio fiscal tiene, ahí habría un conflicto ético, porque eso es un análisis individual y es un trámite personal que haría en este caso el productor Tabariaguerre. Acá no hay ningún trámite personal, acá hay un manejo de información pública bajo formato de declaración jurada que mediante un procedimiento que está definido por la ley del año 2003 define cuál es lo que le corresponde. No hay ningún tipo de conflicto ni ningún tipo de manejo discrecional. El tema es que todo esto surge porque alguien escribe
y titula, un día con un poco de ironía y al segundo día con un error flagrante, atribuyendo beneficios que obtiene el ministro y suponiendo que por ser ministro y ser productor arrocero hay alguna forma. Bueno, eso yo traje, porque además al colega de ustedes, Sánchez, le quiero obsequiar el anuario. Es bueno, acá el anuario de OPIPA, que se publica todos los años en diciembre, describe con meridiana claridad todas las políticas que lleva adelante el Ministerio, los trabajos técnicos de OPIPA, pero también las determinadas líneas de proyectos. Acá hay una cantidad de documentos que es bueno leer, ¿no? Digo, es bueno informarse para poder informar adecuadamente. Yo entiendo que la actividad política está sujeta a este tipo de cosas. Yo entiendo que como la gente tiene dudas, y a la gente hay que aclararle las dudas, porque el común de los uruguayos no tiene por qué saber cómo es un fondo arrocero, ni cómo es un fondo lechero, seguramente hasta hoy la mayoría de ustedes no sabían que acá no había fondos públicos, porque si la noticia alude a un aparente beneficio de fondos del MGAP, acá no hay fondo del MGAP, acá hay fondos de 3 bancos que en el marco de una normativa que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento en el año 2003, asigna recursos en función, lo digo por tercera vez, de los antecedentes de producción. Acá no hay ningún productor inventado. Acá hay un productor de carne y hueso que tiene 18 años de trayectoria como productor antes de ser ministro y que hace 10 años, desde el año 2003, que igual que tantos otros productores arroceros, está pagando lo que recibió, con intereses incluidos. Los costos de la publicación que se hacen en los diarios de pública de circulación masiva, salieron ayer o hoy, el costo de esa publicación lo paga el fondo arrocero, lo pagan los productores. Acá son los productores los que reciben el préstamo y los productores los que lo dividen. Y si hubiera alguna duda de que esto está siendo manejado equivocadamente, habría que preguntarle a los productores arroceros y a los molinos que participan en la comisión de Contralor, con la función que les otorga la ley de controlar de que los fondos se asignen de una manera ordenada. Bueno, yo no he escuchado ningún productor, ni ningún molino, no he escuchado a nadie sumarse a esa trinchera de diatribas que están de alguna forma afectando la honorabilidad, que para mí, reitero, es un valor muy importante. Con respecto a si hablé con el presidente, hablé con el presidente de la República. Intentó bajarme las vueltas, me bajó una nomás, ¿tá? Y si fuera por el presidente de la República, tal vez no hubiera ni siquiera contestado, pero yo entiendo que tengo que contestar, no solamente por respeto a mí, a mi nombre, a mi trayectoria y a mi familia, sino sobre todo por respeto al resto de los productores arroceros. Porque pobre favor y desprestigio le hacen al resto de los productores arroceros, quien supone que los representantes del sector arrocero que están sentados en las comisiones de Contralor están pintados permitiendo que un jerarca de turno haga un manejo discrecional. Lo que pasa que un libro se lo voy a regalar, el otro se lo voy a recomendar leer. Digo, a mí me sirvió mucho. Un gran amigo me lo sugirió hace muchos años, se llama El hombre mediocre, de un argentino que se llama José Ingenieros, que habla bastante de este tipo de problemas, un tanto goebbelianos, ¿no? Donde se larga el rumor y después hay que salir a demostrar que uno es inocente. Bueno, si esa es la política, yo creo que esa no debe ser la política, y no voy a responder con la misma lógica. Yo creo que nosotros estamos para demostrarle a la gente que hacemos las cosas con convicción, con compromiso, con el máximo profesionalismo posible, pero sobre todo con la máxima transparencia. Por eso les agradezco que hayan venido todos, porque creo que se habló, se dijo, se tuiteó, se retuiteó, porque vivimos en esta sociedad donde todo corre a través de esto. Bueno, si hay más preguntas, encantado. Ministro, usted hace algunos minutos dijo que ha sido productor arrocero, ahora es ministro, continúa con esa actividad y cuando deje de ser ministro va a continuar siendo productor.
¿Va a dejar de ser ministro en marzo? También públicamente se ha conocido de que habría cambios en el gabinete, de que posiblemente el ministro Tabaré Aguirre deje su cargo, y se habla de otro que hoy en día es ministro, es canciller, que podría estar ocupando el suyo. ¿Usted tiene pensado dejar su cargo en marzo? Primero, el se ha dicho es el mismo medio de prensa que publicó esto, ¿verdad? Digo, lo demás que saquen las conclusiones. Por eso le consulto. En ese medio de prensa, en una semana me voy y lo dibujan a Rodolfo con cuerpo de vaca. Y en la semana siguiente me beneficio de los fondos que provienen de algo que está escrito acá. Pues lo primero, yo no le daría mucha credibilidad a ese medio de prensa. Primero, pero es una cuestión personal. Segundo, nadie es imprescindible, el cementerio está lleno de imprescindible. Tercero, le contesto lo mismo que le contesté a su colega de búsqueda el último día del año pasado. Mi compromiso con los presidentes de la República, en su momento con Mujica y en este momento con Vázquez, se basan en dos cosas. En que el presidente me dé la confianza y en que yo tenga ganas, y ambas cosas quedan entre el presidente y yo. Obviamente se podrá imaginar que si estuviera pensando irme en marzo, en abril, en junio o no irme, no se lo voy a decir por un medio de prensa, no tengo por qué decírselo. Es decir, yo tengo claro que tengo un ciclo que cumplir y si quiere algún dato, mi agenda está llena hasta el mes de julio. Porque hasta en el mes de julio es lo último que tengo agendado oficialmente a nivel de misiones en el exterior y de actividades. ¿Eso quiere decir que me voy en julio? No, no quiere decir nada. Lo que sí le estoy diciendo es que no me voy en marzo, salvo que el presidente me diga que me tengo que ir en marzo. Ministro, justamente Rafael Guardia de Canal 5, aprovechando que habló de la agenda pública. En los próximos días se va hacia Alemania, también Finlandia, y si no me equivoco va a tener conferencias en Rusia. Allí, ¿qué carácter le otorga a esta gira y qué de repente expectativas tiene de traerse de esa gira? Bueno, en primer lugar yo me voy antes. Vamos a tener que interrumpir dentro de un rato esta conferencia porque tengo dos medios de prensa de Rusia. Yo me voy 2 días antes a inaugurar la feria Prodexpo de Moscú, que inauguré el año pasado. Rusia ha sido históricamente un mercado muy importante, con una economía agroalimentaria totalmente demandante y complementaria con el sistema de producción del Uruguay, que ha disminuido mucho el comercio, sobre todo de carne, a partir de la caída del valor del petróleo, pero que sigue siendo nuestro principal comprador de manteca. El Instituto Nacional de Carnes tiene un stand muy importante en esa feria, y al igual que el año pasado haremos una serie de presentaciones presentando al Uruguay como proveedor de alimentos confiables y de calidad, y realizaremos una degustación de productos uruguayos. La mejor forma de meter al arroz en la demostración es hacer un estrogonoff de carne con crema de leche uruguaya regada por buenos vinos Tanat y aceite de oliva. Ese tipo de actividades están dentro de lo que todos los miércoles señalamos como alguno de los capítulos de nuestra agenda de políticas públicas, la inserción internacional y la construcción de competitividad. Por lo tanto, ahí hay un objetivo comercial claro: apoyar a nuestro sector exportador, a nuestro sector productivo, tratando de abrir todas las puertas posibles, porque es la manera de vender el trabajo de los uruguayos. Inaugurada esa exposición, que es la más importante de esa zona de influencia, voy a Berlín y me encuentro con la delegación presidencial, que tiene una nutrida agenda en Alemania, acompañando al presidente, y también agendas de los distintos ministerios. Nosotros celebraremos una actividad, en primer lugar, con el presidente de la República en la inauguración del stand que Uruguay tiene en la Fruit Logistic, donde obviamente el tema central es nuestra producción frutícola, y dentro de nuestra producción frutícola, nuestra producción citrícola. Y al día siguiente, en horas de la tarde, se realiza una importante actividad en el Ministerio de Agricultura y Alimentación,
donde firmaremos una adenda a algunos convenios que ya tenemos en materia de inocuidad alimentaria, análisis de riesgo en materia de inocuidad alimentaria y tecnología de multiplicación de especies forestales autóctonas, un proyecto que tenemos con la Dirección Forestal, conjuntamente con las autoridades del INAC y el resto de la institucionalidad agropecuaria. Presentaremos en Alemania la traducción al alemán del libro de la historia de la compañía Liebig, lo que fue posteriormente el frigorífico Anglo. La compañía Liebig fue una innovación en su momento de las más avanzadas del mundo en materia de procesamiento de alimentos, el famoso extracto de carne. Fue una innovación no solamente desde el punto de vista productivo y fabril, sino también desde el punto de vista institucional. Fue la primera inversión en 1863 de carácter corporativo y de alguna manera multinacional en el Uruguay, y como fue un emprendimiento alemán, el INAC ha traducido la historia de la compañía Liebig al alemán, y en esa ceremonia, además del presidente del INAC, nos va a acompañar el presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, porque también estamos trabajando en un convenio de cooperación en materia de mejoramiento genético de soja. Eso de nuestra parte en Alemania. Acompañaremos al presidente a sus reuniones en Finlandia, y volvemos a Rusia acompañando al presidente para tener algunas reuniones con la Academia de Ciencias y sobre todo con el ministro de Agricultura de Rusia. El Uruguay es un país, lo digo siempre y aprovecho su pregunta, el Uruguay es uno de los pocos países del mundo que tiene que vender el 90% de lo que produce. La mayoría de los países del mundo venden pequeños excedentes y el resto se lo comen. Uruguay tiene que vender de todos los productos la mayor parte de lo que produce, y eso nos obliga a tener una inserción internacional muy activa, que tiene 3 estrategias. La primera es todo lo que tiene que ver con lo sanitario y lo de inocuidad, es decir, sanidad, pero también inocuidad. Sin eso no hay mercado. Lo segundo es lo arancelario, con todos los esfuerzos que estamos haciendo con la Cancillería, sobre todo para tratar de bajar lo arancelario, pero lo tercero es lo de la diferenciación de productos y procesos. Uruguay no solamente tiene que abrir mercados, no solamente tiene que tratar de bajar los aranceles, sino que tiene que construir una imagen en el mundo de un proveedor confiable de productos de altísima calidad. Debe identificarse la producción alimenticia del Uruguay en el mundo como la imagen de la provisión de la calidad, la seguridad, la inocuidad. De ese tipo de cosas es que seguramente tendremos que hablar por lo que he leído en la convocatoria en el día 22 de febrero, cuando regresemos en una convocatoria que tengo a Comisión General o algo así en el Parlamento. Yo creo que el Uruguay tiene que vender sus productos, tiene que atraer inversiones y tiene que construir la competitividad, que no se construye solamente de esa manera. Somos un país exportador, por lo tanto tener el dólar a 28 no es lo mismo que tenerlo a 31. O sea, la competitividad es compleja, no es solo tipo de cambio, es diferenciación, es producción, pero la manera de resolver temas que no manejamos nosotros es más productividad, más competitividad y más diferenciación. Y es por eso que instrumentos como el Fondo Lechero o como el Fondo Arrocero no solamente son necesarios en el momento de la crisis, muchas veces son necesarios para evitar que el ritmo y la capacidad productiva disminuya. Si usted me permite, en la información del Fondo 3 se dedicó a pagar endeudamiento el 27% del fondo, el resto del fondo fue de libre disponibilidad y fue a apalancar los procesos de producción. La competitividad también es mantener en forma constante la productividad, y eso requiere de recursos. Una cosa está relacionada con la otra. La visión de conjunto es importante para poder entender y no quedarse con un título, porque si uno se queda con un título, generalmente no informa, desinforma. Muchas gracias.
AR, si me permite, es por una situación particular. Le pregunto por los productores de canelones, de Armonía, si se los va a respaldar, si ya se obtuvo la resolución para esa zona. ¿Usted se refiere a las familias afectadas por la contaminación? Por la contaminación del agua, por Exacto. un uso equivocado de un producto. Le pediría al ingeniero Montes, director de Servicios Agrícolas, digo, porque seguramente él puede contestar con... le agradezco la pregunta. Adelante. Bueno, buenas tardes. Con respecto al tema de la armonía de los productores ubicados en la Ruta 33, nosotros estuvimos ya desde la semana pasada, desde inicio de la semana pasada, trabajando en esa zona con nuestros inspectores de servicios agrícolas, haciendo las tomas de agua y de suelo correspondiente. Y bueno, y además estuve el jueves pasado una reunión importante con todo el sector de las familias involucradas. Y bueno, lo primero que tenemos que decirles es que realmente es una fatalidad lo que pasó ahí y lo lamentable de esa situación con respecto a lo que ha sido la pérdida de la producción de esos dos cultivos, de morrón y de tomate. En este momento nosotros estamos trabajando en forma muy importante en lo que son los análisis correspondientes, tanto de suelo y de agua. Entonces lo que sí les vamos a decir es que bueno, estamos a la espera de todos los resultados de los conjuntos de herbicidas que fueron aplicados. Los productores que están en cuestión, además de los afectados, es un productor de soja de 12 hectáreas y un productor de maíz de 64 hectáreas, que bueno, se usaron un conjunto de herbicidas. Suponemos que las lluvias correspondientes al 8 y al 9 de enero en esa zona, que fueron bastante intensas y copiosas, provocó algún arrastre de suelo y con eso algunos herbicidas. Y bueno, y eso es lo que nosotros estamos analizando ahora. No podemos darle mucho más datos, esperamos la semana que viene, cuando ya tengamos el conjunto de elementos, poder aclarar un poco esto y después ver cómo podemos seguir adelante. Una pregunta, por ignorancia pregunto lo siguiente, que es, a raíz de los resultados que arrojen esos análisis, ¿qué les permitirían a ustedes hacer? ¿Buscar indemnizaciones, multar, utilizar mecanismos, no sé, para la recuperación de suelo, modificar qué cosas? Lo primero que nosotros tenemos que aclararles es que esas aplicaciones se hacen por empresas que están registradas en servicios agrícolas, ¿verdad? O sea, ahí hay una empresa aplicadora que hay que analizar un poco cuál fue su comportamiento con respecto a las dosis utilizadas, a si los productos están permitidos o no para ese cultivo, y a su vez si su registro está actualmente en circulación o está vencido. O sea, esas son las primeras cosas que nosotros tenemos como para ver con respecto al tema de la aplicación. Después, con respecto a posibles indemnizaciones y eso, bueno, ahí yo creo que la directora de DIGEGRA puede aclarar eso. Bien, buenas tardes. Creo que acá hay, con respecto a al evento sucedido, hay dos caminos paralelos. Uno es lo que manifestaba el ingeniero Montes, que seguirá su cauce, ver cuáles fueron las acciones que se hicieron y qué es lo que se puede corregir. Pero lo otro es ver el futuro de esa producción. Hoy el ciclo estaba concluyendo, pero morrón y tomate en invernáculo empieza un nuevo ciclo y esos productores viven de eso. Si el problema estaba en el agua que estaban usando para riego, lo que se ha trabajado con la Sociedad de Fomento de la zona y con los técnicos privados de la zona, al igual que con la Dirección General de la Granja, es buscar una solución inmediata para que esos productores puedan retomar un nuevo ciclo de cultivo, independiente de lo que pase con el curso, con la cañada. ¿Qué quiere decir esto? Es que no tomen más agua de la cañada hasta tanto se analice y se estén los resultados de lo sucedido en el pasado, pero en lo inmediato es que tengan su fuente de agua, y en eso es que va a colaborar el Ministerio a través del Fondo de Fomento de la Granja, en darles un llamado especial, porque hoy el llamado para fuentes de agua se encuentra cerrado, pero para estos productores, luego de concluir el análisis y la evaluación de cada uno de los predios, es
colaborar con ellos, o sea, cofinanciar esas fuentes de agua, que estamos hablando de pozos y eventualmente de algún tanque australiano para que puedan almacenar, porque sabemos que en esas zonas no es mucho el agua subterránea, pero sí darles la posibilidad que tengan un pozo y que puedan rápidamente reiniciar el nuevo ciclo de cultivo. Eso es para allá, con lo cual también estamos hablando, sabemos los tiempos que nos llevan al Ministerio ejecutar todo esto, con lo cual estamos en tratativas con esta República Microfinanzas para eventualmente hacer algún puente, pero van a tener una respuesta productiva para poder continuar con su ciclo. Muchas gracias, Zulma. Muchas gracias, Montes. ¿Más preguntas? Por allá. Dos cortitas. En la visita a Finlandia, ¿está prevista alguna reunión con UPM por la tercera planta? Y segundo, ¿qué comentarios se pueden hacer sobre, o qué novedades sobre la cuota 481, la luz de las nuevas autoridades de Estados Unidos y las consultas recibidas? En la agenda de la visita a Finlandia, es una agenda oficial de gobierno a gobierno, pero hay una invitación de las máximas autoridades de la compañía Biofor UPM a realizar una visita a alguna de sus plantas, o sea que va a haber un contacto en visitar una de esas industrias. Y con respecto a la cuota 481, estamos como ustedes saben, en el proceso de llamado a consultas que ha realizado el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Me pongo así me sacan la foto otra vez, porque la otra era en este dedo. En ese llamado a consultas, seguramente se va a abrir un periodo por el cual las autoridades norteamericanas, nosotros no lo sabemos, van a analizar, y seguramente se iniciará un periodo de negociación con las autoridades europeas. Lo que dice con claridad el protocolo que ambas partes firmaron cuando se constituyó esa cuota como compensación a toda aquella larga historia de restricciones comerciales por el tema de las hormonas, etcétera, etcétera, que no quiero extenderme acá, es que de cualquier manera, una vez que si se decidiera suspender esto, tiene que hacerse por los mecanismos formales en el marco de la OMC, y deberían mantenerse las condiciones durante un periodo mínimo de 6 meses. Pero bueno, eso es lo que está escrito y lo que está firmado. Uruguay está siguiendo atentamente eso, en Washington, en Ginebra, en Bruselas, en permanente contacto con nuestra unidad de asuntos internacionales. Nosotros mismos hemos seguido el tema permanentemente, pero desde el primer momento supimos que esta no es una cuota que se le hubiera asignado a Uruguay. Esto ha sido una muy buena gestión en su momento de la Cancillería uruguaya y del Ministerio de Ganadería para participar en una cuota que es de Estados Unidos y en la cual nosotros estamos ocupando casi el 35%. Eso ha sido una muy buena posibilidad para la producción del Uruguay, para la diferenciación de su producción, para la incorporación del grano en la dieta de los animales en su fase de determinación, pero tiene estos riesgos. Estamos trabajando en mercados alternativos, no es fácil, porque la cuota es básicamente, tiene un componente arancelario muy importante, que es el único rubro de carne que exportamos a Europa con arancel cero, y eso tiene que ver con lo que hablé anteriormente, es decir, seguir buscando una inserción internacional donde la diferenciación sea complementario de lo arancelario, porque lo arancelario siempre puede cambiar. Lo que difícilmente cambia es la decisión personal del consumidor. Por lo tanto, tener un producto diferenciado, tener una imagen de calidad, tener una marca bien definida y tener el reconocimiento y la fidelidad de los consumidores es algo que el Uruguay, como un país productor de alimentos, tiene que hacer, y no solo para la carne. Muchas gracias, ministro. Damos por culminada la conferencia de prensa.
y nos encontramos el próximo miércoles, como siempre. No puedo. Recordemos, hoy inicia el periodo de vacunación de la aftosa, 1 de febrero, y inicia formalmente el proceso de registro y farmacovigilancia para la aplicación de garrapaticidas y mosquicidas en la producción ganadera del país. O sea, capaz que no genera ningún titular, pero es mucho más importante que los eventuales beneficios del ministro en el Fondo Rosero. Gracias.